Queridos amigos de Tutorá TV, estamos aquí para dar una clase vamos a hablarle de las explicaciones de la Haggadah de Pesaj, Pirushim, explicaciones que podamos tratar de decir a la familia durante el Seder de Pesaj, a nuestros hijos. Lo principal, sabemos que el Seder de Pesaj se pueden cimentar bases muy importantes de Jinuj, de educación a los hijos. Recordemos que todo el Seder de Pesaj está hecho para que los niños pregunten, para que se involucren, para no nada más hacer un Seder que los adultos lean la Haggadah, sino queremos que los niños sean parte de, es su noche, es la noche que tenemos que transmitir de generación a generación, cumplir la mitzvah de Veigatale Binjaba Yomahu, tienes que contarle a tu hijo lo que pasó en Egipto. Bueno, y para eso la verdad que la Haggadah tiene muchos pasajes muy interesantes, trataremos de hablar, aunque sea un poco de todos, para que nosotros tengamos que decirles a nuestros hijos. Bueno, primero quiero empezar con las mujeres, que yo creo que hay que darles un reconocimiento muy grande a todas nuestras esposas, mamás, etcétera, que hacen una limpieza grande, difícil, extenuante a veces para hacer Bedikat Hametz, para buscar el Hametz durante un mes quizá, etcétera. Y leí una explicación que les va a dejar muy cómodas y muy contentas a las mujeres. Dice que es cierto que las mujeres cuando hacen Bediká, cuando están buscando el Hametz, limpian, hacen sonidos, ¿no? Imagínense el trapo, o limpian así un sonido por acá, se suben, etcétera. Dice que esos sonidos llegan hasta aquí se acabó, llega hasta el trono celestial. Eso significa, está comparado al shofar, así como los sonidos del shofar llegan hasta aquí se acabó, hasta el trono celestial, igualmente estas mujeres que hacen esa labor. Bueno, comencemos, que es Pesaj Hidushim. Esto significa que el Pesaj es la palabra Pe, es la boca, Saj que habla, Het Hidushim. Es una boca que tiene que hablar cosas nuevas. Nosotros tenemos que llegar preparados para decirles y transmitirles a nuestros hijos consejos nuevos, explicaciones nuevas que queden contentos. Y está escrito que la verdad siempre, ¿cómo se dice la palabra Pesaj en hebreo? Es saltar. En inglés se entiende muy bien Passover. Dice que una persona puede llegar a categorías muy especiales, muy espirituales, muy arriba, cuando una persona hace un Pesaj como debe de ser. Por eso dice Passover, saltar. Puedes dar saltos, a veces lo que todo el año logras gradualmente, aquí puedes dar saltos de una categoría baja hasta una categoría más alta, quizá hasta mucha altura. Eso significa que tenemos la oportunidad de dar saltos grandes y especialmente en la emuná, en la fe que tenemos que decir. Vean qué tan importante es el Seder de Pesaj, que está escrito que Moshe Feinstein, sabemos que al principio de su vida vivía en Rusia y había decretos contra los judíos, los zares, ministros rusos, difíciles, a veces los impuestos, a veces los negocios, los cerraban, etcétera. Y una vez hicieron un decreto muy fuerte contra los niños de la escuela, que el Seder de Pesaj, el día del Seder de Pesaj, la noche esa, iban a salir a las 12 de la noche de la escuela. Imagínense unos niños saliendo a las 12 de la escuela, 11:30 de la noche, etcétera, llegaban a la casa 12:30, 1, lógicamente cansados, querer dormir, ya no había ninguna oportunidad de hacer un Seder de Pesaj. Ahí fue con Moshe Feinstein, decidió viajar y hacer la Torah en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dijo, si nos quedamos sin Seder de Pesaj, no hay forma como transmitir a nuestros hijos y a la nueva generación. Otra cosa importantísima es saber que este Seder es la llave de todas las soluciones. ¿Por qué no decimos She'asa Nisim Labotenu? Por ejemplo, nosotros en Purim decimos She'asa Nisim Labotenu, en la Megilat Esther decimos She'asa Nisim Labotenu, perdón, en Hanukkah decimos la verajá que Dios nos hizo milagros. Solamente que esto no es un milagro, sino es un paquete de muchísimos milagros, es un paquete de muchísimas soluciones de todo lo que Hashem mandó sobre el pueblo de Israel a la hora de Yetziat Mitzrayim de la selva de Egipto. Por eso es importante saber que este Seder es la llave de las soluciones de Parnasá, ¿sí? La llave de las soluciones de Refuá para pedir por curación, la llave de las soluciones de Shidduch, de casamiento, la llave de las soluciones para tener hijos, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Quizá durante el Seder estamos muy ocupados haciendo mitzvot con las arbacosot, las 4 copas, las matzot, tenemos que hacer el seba, etcétera, traer la comida, regresa, etcétera, pero hay que darnos un tiempecito para poder pedirle a Dios, ya que aquí se crean todas estas llaves de soluciones. Hay que pedir por nosotros, por nuestras familias, por nuestra comunidad, por el mundo, lo que está pasando ahorita. Tenemos que pedirle a Dios que quite ya esta magefá, esta deber, esta peste que está pasando. Y es muy cierto, para entender cómo se lee el Seder de Pesach, dice el pasuk, Ba'erev tojelú matzot. En la noche comerán ustedes matzot. ¿Qué es Ba'erev? Ba'erev significa también en la noche, y hay una explicación que se puede cambiar las letras, las vocales de abajo, y dice Be'arev. ¿Qué es Be'arev? Es dulce. El Seder de Pesaj es dulce porque aquí se pueden conseguir muchísimas soluciones a nuestras vidas, muchísimas soluciones a nuestros problemas, como mencioné anteriormente.
Es increíble, pero nosotros tenemos que saber que el Seder es llamado también Leil Shimurim. Toda esta noche es una noche, siempre entendí que es Leil Shimurim y es cierto que Hashem nos cuida esta noche y siempre todas las noches, pero especial, una vez vi algo muy bonito y dice que especial es Leil Shimurim, es tú cuida esa noche. Leil Shimurim es una noche que tú tienes que cuidar, que no se te olvide que el Gaón de Vilna dice que una novena parte de las 613 mitzvot se puede cumplir en el Seder de Pesach. Imagínense cuántas y cuántas mitzvot podemos cumplir, hay que prepararnos para hacerlas bien. Cada explicación, eso está muy bonito, que damos en el Seder de Pesach, cada uno que en el Seder participa, no les dé pena, niños, grandes, mujeres, hombres, que dé una explicación, eso te hace más clara tu mente, te va a hacer más inteligente. ¿Cuánto vale la pena invertir en explicar algo y sin tener pena para que una persona que el día de mañana tenga más inteligencia? Así por eso está dicho que es mejor traducir, explicar, comentar el Seder y no nada más ser una agadá monótona de solamente leer y hacer las mitzvot que debe ser, sino hay que ponerles energía. Y es más, vi escrito que el Rambam trae que hay que hacerlo con una forma ilustrativa. Conozco gente, el rabino Jacob Nakach, que se lleva sus cargas para que los niños vean y sus nietos vean cómo cargaban los Yehudim en Mitzrayim, etc. Hacerlo ilustrativo. Recordemos que para los niños es importantísimo el mensaje y la transmisión de Yetziat Mitzrayim. Quería explicarles algo. Llegamos a las partes del Seder. Es muy importante decir con nuestra boca la parte del Seder. ¿A qué me refiero? Toca Kadesh, hacer Kiddush. Decir con nuestra boca Urhatz, ahora vamos a lavarnos sin verajá, etc. Es bueno decir las palabras, pero hay muchas explicaciones. Dicen que este Seder dice, por ejemplo, vamos a hacerlo, el Seder de Pesach, con la conducta humana. Vamos a compararlo. Kadesh Urhatz dice, santifícate y lávate. Una persona que quiere decir que se santifique, que tenga kedushá, que tenga santificación y se lave, quiere decir eso haciendo teshuvá. Después viene Yahatz Karpatz. Una persona tiene que partir de su dinero y dárselo al pobre. Luego viene Magid Roxá. No solamente es suficiente con que tú seas bueno, sino trata de decirles a la gente Roxá que también ellos se laven. ¿Qué quiere decir lavar espiritualmente? Que una persona haga teshuvá, que subamos espiritualmente en lo que podamos mejorar siempre. También es Motzi Matzah, que a Hashem le pedimos que quite ese matzah, que es a veces la palabra es matzah un meribá, que quite esos pleitos que a veces hay en las casas, en fricciones, etcétera. Y más, me imagino que ahorita que estamos todos en las casas es más difícil, pero ahí es donde hay que poner que el Jinuj Banim, tanto que hemos aprendido educación a los hijos. Por eso dice Motzi Matzah. Maror Korej, tratemos todos de ensanguichar, así como el coré, que hacemos un sándwich a la matzá, que le ponemos lechuga, le ponemos el maror, etcétera, y luego traes matzá. Ahora tenemos que hacer un sándwich a las amarguras, tratamos de cubrirlas con alegrías. Yo creo que esto sirve, y especialmente para estos tiempos que estamos viviendo, con esta peste que estamos viviendo, sabido la enfermedad que está propagándose en el mundo. Le pedimos a Hashem que la quite, y tratemos, Bezrat Hashem, de estar en el Seder Pesach, tomando nuestras alegrías y ensanguichando, tratando de capsular todas esas amarguras. Luego viene Shulchan Orech, que es la mesa preparada. Tzafun, seguramente si hacemos todo esto, Hashem va a tener guardado para nosotros un pago muy importante. Barej, le decimos a Boreolam, bendito seas. Halel quiere decir, le pedimos a Dios, alaba a Hashem. Nirza, si es así, Hashem todo va a aceptar. Vemos que podemos comparar muy bonito el Seder de Pesach, los pasos, estos 15 pasos muy bonitos que tenemos en el Seder con nuestras vidas y nuestra conducta humana. Hay una pregunta, dice, bueno, ¿por qué invitamos a los pobres justo después del Kiddush? La verdad vale la pena mejor invitarlos antes del Kiddush, ¿no? Dice, no, hay una explicación muy bonita que dice que todos los gabayim, todos los que se encargan de darles dinero a los pobres, están obligados de darles para el vino. Eso sí, entonces el pobre tiene para el Kiddush, tiene su copa de vino. El problema es después, cuando ya no tiene, es cuando viene a pedir. Y una vez oí un ejemplo muy bonito, dice que había un jajam verídico, que llegó una persona de su comunidad y le preguntó, jajam, ¿se podrá hacer las 4 copas de vino para el Seder? En vez de vino, no tengo ni vino ni jugo de uva, ¿las puedo hacer con leche? El jajam en ese momento dijo, espérame tantito, subió rápidamente, sacó de su caja fuerte, imagínense una suma muy grande, así como 5,000, 10,000 pesos, se los dio. Le preguntaron, le dice, mira hijo, no se puede la leche, pero ve y compra tu vino y tu jugo de uva y etcétera. Bueno, cuando se fue le preguntaron a sus alumnos, jajam, ¿para qué le da tanta cantidad? Si la verdad un jugo de uva, un vino es mucho más barato. Sí, mira, si me está preguntando
que si se puede hacer con copas de leche, quiere decir que no tiene carne para el Hag, quiere decir que no tiene carne para comer en Pesach, no tiene carne ni siquiera para disfrutar con su familia. Por eso le di más, para que le alcance, que compre vino, jugo de uva, que compre manjares, comidas de leche, comidas de carne. ¿Para qué? Para que pueda también solventar el ceder de Pesach, porque sabemos que hay una provisión de no se puede comer leche con carne. Ok, vamos un poquito más. Ustedes saben que algo muy interesante, y tiene conexión con lo que dijimos anteriormente, decimos nosotros en Al-Ahmaniyah, Kol Divhin Yetebe, toda persona que tenga hambre y toda persona que sea pobre, que venga y coma. Dice, es lo mismo que Hashem nos dice, toda persona que necesite algo en el ceder de Pesach, que venga y me lo pida. Por eso es tan importante, durante toda la noche tenemos espacio, ¿para qué? Para reflexionar, para pedirle a Hashem Tefilá, no nos olvidemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro país, de Israel, de los Yehudim, de todos los Yehudim del mundo, todo el mundo, de todas las personas que están contagiadas con esto que está pasando. Eso le pedimos a Boreolam, por favor, sí, protégenos, cuídanos siempre. Y sí es importante, Kol Divhin, cuando una persona, nosotros decimos a los pobres, vengan y coman, Hashem también nos dice, vengan y pídanme para que yo les dé. Por eso es importante pedir salud, parnasá, hijos, shidduch, solución de nuestros problemas. Hablando de las 4 copas también, saben que las 4 copas cada una representa una matriarca. La primera copa, nosotros decimos en el Kiddush, Asher Kideshanu, nosotros decimos el Kiddush, Kideshanu, Hashem, gracias por santificarnos como pueblo, el pueblo de Israel, privilegiado el pueblo de Israel, etc. Ahí es por Sarah, porque Sarah, ¿qué hacía? También Sarah se dedicaba, así como Abraham vino, a lekadesh gente, a traer gente a la religión, a propagar el nombre de Dios, a entenderlos y santificar el nombre de Dios. Por eso combina la primera copa con Sarah. La segunda copa es por Rivka. En la segunda copa se toma en la Agadá. Toda la trama de la Agadá cuenta sobre Rivka y sobre Labán Aramí, etc. Entonces, esa copa es que toda la Agadá es por Rivka, que Labán su hermano, Aramí Obedaví, etc. Va contando cómo llegamos hasta Egipto. Después la tercera copa, esta es muy interesante, es sobre Rachel. Rachel Imenu, nuestra matriarca, tuvo un hijo llamado Yosef. Recordamos que la tercera copa se toma en Birkat Hamazon. Birkat Hamazon es una señal que le decimos gracias a Hashem por la panasá que nos mandas, por ese dinero que nos mandas que necesitamos para el sustento. Le decimos gracias a Rachel, es esta tercera copa, que tuvo un hijo llamado Yosef, que él fue el que propagó y administró a esa potencia mundial que era Egipto. ¿Para qué? Para dar comida, para solventar con su idea que tuvo, etc. Entonces, así como habla Yosef, tuvo esa iniciativa, tener Parnasá para Egipto y luego también a los Yudim, etc. Eso es la tercera copa de Rachel. Y la cuarta copa, ustedes saben que la primera que le agradeció a Boreolam fue Lea. Por eso le puso a su cuarto hijo Yehudá. Y la cuarta copa justo la tomamos en el Alel, que es agradecer, que es alabar a Boreolam. Por eso el Alel es la cuarta copa y con eso cerramos. Aunque ustedes saben que hay una quinta copa llamada la copa de Leao Naví, que hay lugares donde antes de Shefo Hamad Halagoim sirven la copa de Leao Naví, se paren todos y les dicen Baruch Haba, en simbolismo que entra Eliyahu Anabí y bendice nuestra casa. Pero hay quien dice que esta es la copa del Tiku. No sabemos si Behebetí es un nuevo lenguaje dentro de los 4 lenguajes para hacer la quinta copa. Pero bueno, eso ya lo sabremos cuando venga Eliyahu Anabí. Sí, en realidad son 4 copas o 5 copas para nuestro ceder venidero que tengamos. Ok, si pasamos un poquito más, saben que hay un párrafo en la Agadá que habla sobre varios jajamín que estaban recitando la Agadá y se quedaron toda la noche hasta que vienen en la mañana sus alumnos y les dicen, jajamín, párenle, tienen que parar de contar la Agadá porque ahora es tiempo para decirle Shema, ya había amanecido. La verdad es que es una pregunta, dice, bueno, ¿para qué justo dice aquí que la ciudad de Bnei Berak? Dice, ¿qué tiene que ver? Que estaban en Bnei Berak, a lo mejor había muchos jajamín reunidos. Dice Bnei Berak, ¿saben por qué? Porque era la ciudad. Dice, la pregunta era, ¿cómo Rabbi Akiva puede inclinarse delante de Rabbi Eliezer? Si era su jajam. Está escrito que si pasas delante de tu jajam que te enseñó la mayoría de la Torah, no tienes que hacer ese va. Contesta, porque Rabbi Akiva era su ciudad, era Bnei Berak. Entonces, es decir, ahí era permitido que a pesar que era alumno con maestro, que le deje hacer ese va, inclinarse. Y hay otra explicación muy importante, es como les dije, ¿ustedes creen que eran los únicos rabinos que estaban contando la Agadá de Pesach? Había seguramente más. ¿Saben cuál es la explicación? Es que cada uno tenía algo.
Uno era Ger, como Rabbi Akiva, convertido, otro era Cohen, como Rabbi Tarfón, otro era Leví. Entonces quizá hubiéramos pensado que ya que esas personas no estuvieron esclavizadas, no tendrían la obligación de contar la salida de Egipto, y no es cierto. Ellos lo hicieron, sabemos que sí estamos todos obligados en contar la salida de Egipto. Lo que es increíble es por qué los interrumpen los alumnos. Si cuando una persona está ocupado en hacer una mitzvah, no es necesario hacer otra mitzvah. Sí, está escrito, la explicación es dos. Número uno es que no iban a interrumpir, porque recordemos que en el Kriyat Shema que decimos diario, el final del pasú que dice, el final de Kriyat Shema, recordamos ahí a Hashem nos sacó nosotros de Egipto. Entonces sigues contando todavía la salida de Egipto. Y la segunda explicación es muy bonita, que a pesar que eran rabinos que estaban contando la salida de Egipto, entre ellos la mitzvah era de Rabanán. La mitzvah era de muy grande categoría, pero no era de la Torah. ¿Por qué? Porque no era padre con hijos, sino eran dos Talmidei Jajamim, dos Jajamim juntos. Y cuando eso pasa, la mitzvah es de Rabanán. Pero la mitzvah de Kriyat Shema es más importante, pesa más. Por eso dejamos que la mitzvah de Kriyat Shema los interrumpen para cumplir la mitzvah de la Torah y dejar por un rato la mitzvah de Rabanán. Okay, otra de las cosas es increíble, pero dice Ayume Saperin Yetziat Mitzrayim. ¿Cómo aquellos Jajamim no se dieron cuenta que en realidad ya había sido de día? Dice, no, la verdad que había tanta que estuvieron con tanta emoción, y creo que es lo que debemos de aprender de este Masé, ponerle emoción al ceder, ponerle esa energía, ponerle esa tenacidad que se necesita para que los niños se contagien de buenas cosas y bonitas del ceder de Pesaj. Pero ¿qué pasó ahí? Dice, Ayum Mesaperim Yetziat Mitzrayim. Estaban contando el ceder. ¿Saben qué quiere decir Mesaperim? De la palabra sapir. Sapir Beyalom significa que es en realidad que Hashem les mandó en ese momento como si fuera un zafiro, como si fuera una piedra preciosa que estaban alumbrando. Por eso no se dieron cuenta que afuera ya era de día y adentro estaba esta piedra tan bonita por tantas explicaciones que les alumbraba. Dicen que es bueno oler un poquito de aroma y decir Boré Minei Samim dentro del ceder. ¿Por qué? Dice que la palabra Leel Pesach suma 218. Lo que suma Reach, que es 218, que sabemos que tiene el ceder también, abstractamente podemos decir que tiene un olor, un aroma muy bonito. Bueno, llegamos a una parte que siempre me ha gustado mucho, son los 4 hijos. Tenemos al hijo Jajam, el hijo sabio, el hijo Rasha, que es el malvado. Tenemos al Tam, un hijo simple, y el último es el Sheno Yodea Lishol, el que no sabe preguntar. La primera idea que tenemos que decir es que siempre es Jajam, Mahu, Omer. Jajam, ¿cómo te das cuenta que una persona es sabia? Mahu, ¿qué es? Omer, depende cómo habla. Depende cómo es su lenguaje, es refinado, es bueno, es un lenguaje que no hiere a nadie, que no dice palabras malas, etc. Ustedes saben que él llega y pregunta, Maedot beajokim beamishpatim, ¿qué son estas leyes, estatutos? ¿Qué quiero saber? Explíqueme qué es el ceder de Pesaj. ¿Sí? Hay otra explicación muy bonita que dicen que cuando una persona, siempre la dice mi papá y la digo en nombre de él, que tenga refuah shlema, dice que cuando una persona llega a un pueblito, quieres cambiarte a vivir a un lugar. Entonces, ¿qué es lo primero que llegas a preguntar al pueblito? Dice, bueno, quiero saber si aquí hay Betakeneset, si hay un Knis, si hay un Shul, si hay un Talmud Torah para mis hijos, Tevilá, cuántas cosas necesita uno, vida comunitaria, para poder solventar dentro de la religión de Hashem. Sí, eso es lo que pregunta un jajá. Pero aunque dice el Rasha, la persona que no se fija en eso, ¿qué es lo primero que pregunta? A ver, aquí cómo se gana el dinero, qué hay que vender, qué hay que hacer esto, etcétera. Y luego lo secundario son las preguntas espirituales. Es interesante saber que al jajam, aquel sabio, ¿saben cómo le decimos? Le contestamos, mira, ya preguntaste, se vamos a decir a ti, en Maftiri Mahara Pesach Afikoman. Le decimos una de las últimas alajot de Pesach, que es que cuando una persona se va a dormir en la noche, no puede comer nada después del kazay de matzá. Después del afikoman que come de matzá, se tiene que ir a dormir con el sabor de la matzá en su boca. La verdad que no entiendo, ¿cómo le contestamos eso? Hay dos explicaciones. La primera explicación es, claro, un niño que pregunta y se interesa, empiézale desde el principio hasta la última alajá. Y otra explicación que es maravillosa, y esta me encantaría compartirla con todos los padres, abuelos, etcétera, es para nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos antes del ceder de Pesaj para dejar buen sabor en nuestras explicaciones a las preguntas de nuestros hijos y nietos. Por eso dice que es así como te tienes que ir a dormir con el sabor de la matzá, los hijos se tienen que ir a dormir con ese saborcito tan bonito. Mi papá, mi abuelito me enseñó eso, me transmitió, mira qué bonita noche llena de mitzvot. Eso es lo que trataremos de hacer. Les digo a todos que es impresionante que a veces no son 4 hijos separados. Puede ser que la persona misma sea los 4 hijos a la vez. A veces eres jajam, a veces queremos saber.
A veces una persona se porta como malvado, que dice, nada más hacemos cosas para molestar. A veces no queremos saber nada. Y a veces ni siquiera queremos preguntar. Sheno Yodea Lishol. Es interesante saber que yo creo que es uno de los más bonitos. Ahí le preguntamos Sheno Yodea Lishol, aquel hijo que no sabe preguntar. At petahlo. Tú ábrele la puerta para que en realidad ahí arranque él a empezar a preguntar y todo eso. ¿Por qué dice at en femenino? ¿Sí? At es femenino, es la palabra alef, de la letra alef, perdón, y la taf. Hay una explicación muy bonita, dice, aquel niño que no quiere preguntar o no sabe preguntar, explícale desde el alef hasta la taf, explícale todo. Y hay otra muy bonita, dice, en relación a las mujeres, dice, at petahlo, ¿por qué está en femenino? Para que entendamos que así como una mujer le cuenta a otra, con lujo de detalles, algún asunto personal, etcétera, sin escatimar palabras, largo y tendido y así como debe de ser, explicado claramente, esa es la forma. Por eso es en femenino como las mujeres, para explicarle a aquel niño que no sabe preguntar, que le expliquemos de la mejor forma, que le expliquemos claramente, con ese lenguaje extenso que tienen las mujeres, sin ofenderlas, al contrario, que es algo para qué, para usarse para bien. Una vez un amigo me preguntó, dice, oye, Carlos, ¿por qué se acostumbra en México y en muchos lugares del mundo mandar a los hijos a estudiar fuera de Israel que aquí no pueden estudiar? El paso de cómo empieza la Gadá, Seulmat. La forma como es, salte de tu casa, a lo mejor de tus comodidades, vete a estudiar a las de Shivot, Kedoshot, etc. Llegamos a la parte de decimos, Vei Sheam da la boteno velano. Esta copa es la que nos ha mantenido como pueblo. ¿Saben qué es Vei? La Vav son los Shishas y de Mishnah, aquellos 6 tomos que tenemos de la Mishnah, como es Zeraim, Nezikin, etc. Después viene la He, que es los 5 Humashim de la Torah, sabemos Bereshit, Shemot, etc. Después viene la Yud, que es el representativo de los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos, que hay quien dice que está escrito las 613 mitzvot ahí. Y la Aleph, es decir, Hashem, tú eres Ejá, tú eres el único. La verdad que sí es muy extenso este tema, pero trataremos de dar las mejores explicaciones. Por ejemplo, esta explicación es muy interesante. Ustedes saben que cuando Hashem mandó las plagas, es como la forma que una persona empieza una guerra con un país. Por ejemplo, dice, primero sangre. ¿Qué es sangre? En ese momento cortaron el agua de una ciudad. Luego vienen las ranas. ¿Qué es la rana? Es representativo de los gritos. Cómo croaban las ranas. ¿Sí? Eso significa que empezaban a entrar los ejércitos. Después vienen los piojos. ¿Qué son los piojos? Como son flechas que vienen en muchísima cantidad. Después vienen las bestias feroces, que eran que llamar a los aliados, a la gente que queda, a los ejércitos aledaños que te ayuden. Después viene la sarna. ¿Qué es la sarna? Batalla directo al cuerpo contra cuerpo, soldado contra soldado. Luego viene el granizo, que era bombardeo con agua y fuego, etc. Luego viene la langosta, que era una estampida de que se comió todo lo verde. Después viene la oscuridad, que es cuando toman ya a los enemigos, los meten en la cárcel, ¿sí? Cuando no ves a tu compañero. Pues, la verdad quiero dar una explicación que dice mi jajam Abraham Shabot Shlita, que acabo de dar una magna conferencia a él, espero que todos la escuchen también aquí en tu Torah. Está escrito también que es impresionante saber qué es la peor oscuridad, dice el Pasuk, cuando cuando una persona no ve con su compañero, esa es la peor oscuridad. Que tratemos en momentos ahora difíciles de ver más por el otro, ver más por sus sentimientos, por sus sufrimientos y siempre estar en sus alegrías. Y la muerte de primogénitos es cuando matan a los líderes de la guerra. Entonces vemos la similitud que hay entre las plagas como diseñado a un ataque de guerra. ¿Okay? Ustedes saben que decimos Dayenu, decimos varias cosas, Hashem, gracias por mandarnos esto, etc. Pero si no me hubieras mandado todas, me hubieras mandado nada más algunas, Dayenu, nos bastaría. Hay una que no se entiende. Dice Dios, si no nos hubiéramos mandado la Torah, Dayenu, me bastaría. Sabemos que el mundo no se puede, no puede que solidificar si no hubiera estado firme, si no tenemos Torah en el mundo. Entonces, ¿cuál es la explicación? Dice, no. Ustedes saben que Hashem dio los 2 primeros mandamientos de los 10 mandamientos. De hacer Liberot, Hashem dio los 2 primeros. Y después la gente moría, etc. Entonces le pidieron a Moshe Rabbeinu que él siga los 8 restantes. Pero ¿qué aprendemos de aquí? Cuando una persona dice, si Hashem, si no nos hubiéramos mandado la Torah, la palabra Torah que tú 611, nos hubiera bastado con esos 2 mandamientos que tú nos diste y ahí hubiéramos aprendido toda la Torah. Esa es la respuesta. Nosotros tenemos que entender que decimos, ¿cómo le llamamos a la fiesta? Pesach, ¿a dónde vas a pasar Pesach? Y etcétera, Pesach. Y Hashem, ¿cómo le llama la Torah? Le llama Hag HaMatzot. Vean qué bonito. Nosotros decimos Pesach, ¿por qué? Le decimos gracias a Dios que nos saltaste las casas de los Yehudim y no pasó nada en ellas. Y Hashem nos dice al contrario, Hag HaMatzot, yo le llamo en mi Torah
gracias a ustedes, el pueblo de Israel, que se fueron rápido de Egipto, que no llegaron a esos 50 grados de tumá, de impureza, sino se fueron rápido a pesar que no habían hecho pan, sino solamente puras matzot, haga matzot, por eso le llama de esa manera. Otras cosas tenemos que ver qué diferencia entre matzá y hametz. Sabemos que la matzá suma 135 y el hametz suma 138. ¿Cuáles los 3 puntos de diferencia? Dice que si nosotros vemos la matzá es toda así flat, chiquita, delgadita, y el pan es lo que se sube. ¿Eso qué significa? ¿Por qué esa es la diferencia de estos 3 puntos en la valor numérico de entre ellas? Es porque en estos puede estar la quin'a, que es el orgullo, el deseo y el honor que hacen que a veces se infle la persona. Importantísimo saber, hay 2 tips para las personas que se quieren casar. Dice que para los hombres, sí, les pongan el zeroa, un poquito del zeroa, ese pedazo que ponemos de carne en la que hará, sí, en la bolsa derecha del saco del ceder, sin que se den cuenta, y luego se da cuenta. Ese es propicio que ese año Bezrat Hashem encuentre su pareja. Y para las mujeres es bueno que abran la puerta antes de Shafot Hamad el Agoim, que es antes de empezar el alel. Y hablando un poquito de la que hará, ustedes saben que esa famosa charola que tenemos, donde es un muestrario de todo lo que tenemos en el ceder. Tiene tiene matzá, y tiene maror, y tiene el huevo, y tiene zeroa, el carpaz, todo lo que hacemos. Bien, qué bonito. Dice que tenemos que aprender que la que hará es representativa como el shofar nos representa en Rosh Hashanah. Esta que hará llega hasta el Shammai. ¿Por qué? Si nosotros vemos la palabra que hará, la kuf, ¿sí? Después de la kuf, ¿qué letra sigue en la Torah? ¿Sí? Sigue la resh. Y después de la ain sigue la p. Y después de la... Un segundito, dice... Después de aquí las letras que siguen después de la palabra que hará, eso te da... Ahí está, perdón. De la kuf sigue la resh. Después de la ain sigue la p. Después de la resh sigue la shin. Y después de la he sigue la pap. Eso significa que... Le decimos a Dios que esta es la que hará, son las mismas letras de shofar. Así como el shofar nos representa y llega hasta que se acabó, ojalá este muestrario que hacemos de todas las mitzvot sea para que te llegue a ti, Boreolam, hasta aquí se acabó. Sí, podemos seguir hablando algunas cosas más, no quiero alargar mucho, pero cada quien que tome las explicaciones que vean necesarias para que las apunte, porque en el Seder de Pesach no hay manera de ver el video. Pero bueno, dice, ustedes saben que al final cantamos Ejad Mi Yodea. Enseñamos a todas nuestras joyas. ¿Qué quiere decir eso? Vean qué bonito, Ejad Ani Yodea. Nosotros decimos, a ver, ¿qué tenemos de bonito del pueblo de Israel con el número 1? ¿Qué tenemos del pueblo de Israel tan bonito con el 2, con el 3, con el 4? Así hasta llegar al número 13. Eso significa que es como un rey que enseña sus joyas, enseña todas sus perlas preciosas. Y luego nosotros cantamos ahí la famosa canción de Had Gadia, que una vez vi algo chistoso y dice, bueno, todos tienen culpa, el perro por morder al gato, el otro por comerse al carbito, etc. Pero ¿qué pasa con el shohet? Él vino y hizo shahitá y luego lo matan. Dice, no, porque el shohet, dicen de forma un poco de risa, de chiste, de que ya que había tomado las 4 copas y luego vino a hacer shahitá, pues por eso lo matamos, porque no está bien hacer shahitá cuando estaba medio borracho. Ok, por eso es importante saber que el Korban Pesach, que es el que comíamos nosotros en Egipto comimos, era señal de riqueza. Varias leyes se parecen a las de una señal que una persona tiene que ser riqueza, pero no nada más sentirse rico, sino sentirse privilegiado que Hashem nos escogió como pueblo. Dice, por eso se comía el Korban Pesach asado. Los ricos comen asado, porque los pobres le echan agua, le echan más cosas. ¿Para qué? Para que se infle la carne, aunque esa vez es puro bluff, pero eso se llena con ello, eso se satisface. Por eso nosotros comíamos el Korban Pesach, tiene que ser totalmente asado. Por ejemplo, está escrito en la Halajá que no se podía romper los huesos. ¿Por qué? Porque los pobres son los que rompen los huesitos para comer aún la carne que queda. Y otra había una halajá que no se podía sacar de la casa. ¿Por qué? Una persona sacan de la casa, los que no les alcanza, pues van y le ofrecen al otro y otro le ofrece al otro. Pero aquí, como somos esta noche ricos, nos alcanza. Yo le pido a Hashem que Bezrat Hashem nos dé oportunidad, como decimos en el Alachmania, porque es todo en arameo. Sabemos que es un lenguaje que hablaban en esos tiempos. Pero raro, las últimas palabras que dice, Leshana Abba Yerushalayim. El año que entra lo vamos a vivir en Yerushalayim. ¿Por qué esas cambiaron a hebreo? Claro, porque ellos estaban en ciudades donde hablaban arameo, etcétera. Cuando llegaban, ellos decían, si vamos a decir en arameo también que queremos hacer el Seder en Jerusalén, etcétera, decir, mira, se nos van a escapar, etcétera. Pero sí es nuestro ruego pedirle a Hashem que Bezrat Hashem nos mande que podamos estar todos los Yehudim reunidos. Y pues solamente acorde a lo que estamos viviendo ahorita con esta Magefá, etcétera, quiero decirles que la palabra Israel, el pueblo de Israel, vean qué bonito. La Yud es Yodaim. Nosotros sabemos
qué pasa en el mundo, sabemos tú que nos estás mandando esto, sabemos que es de ti, Borolam, y que nosotros tenemos que cambiar, que cada yudí tiene que hacer un mejoramiento personal para salir adelante, y le pedimos y le rogamos a Dios que todas las personas que están sanas, que sigan sanas, y aquellos enfermos que salgan adelante del pueblo de Israel y de todo el mundo, y que ya nada más se contagie con esto. Pero decimos, Yud es Yodim, luego la Sin del pueblo de Israel, que es Shomim. Escuchamos, todos de nosotros ya escuchamos tu mensaje, ya sabemos qué quieres, que seamos mejores amigos, que seamos mejores Yehudim, que seamos muy buenos con las personas. Luego la Resh, que es Roim, nosotros vemos palpablemente este mensaje que nos mandaste, no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. ¿Qué queda la palabra Kel? ¿Qué es Kel? Hashem es que Hashem es el Dios, que se Borolam es Elohim. Sabemos que no hay Ashat Atin, le pedimos a Borolam que se cambie de la silla del juicio y ahora se siente en la silla de los Rahamim, de la misericordia que pedimos a todo el mundo. Sí, así queda la palabra Israel. Yodim, sabemos, Shomim, escuchamos, y Roim. Bueno, esta vez terminamos con esto. La verdad, personas que la quiero agradecer a Tu Torah TV, con Hamanillar, Ham David Mizrahi, tan bonito es este canal, hay que propagarlo y que ojalá les hayan gustado estas explicaciones de la Haggadah de Pesaj. Saludos, Carlos Chaya.